La idea entonces es que, por favor, estén conectaditos y estén atentos de lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a hacer entonces el llamado a lista. Cristian Alarcón. Perdónenme un segundito. Giselle Álvarez. Andrea Ayala. Daniela Cadavid. Daniela Caicedo. Presente. John Alexis Castañeda. Presente. Karen Correa. Catherine Devia. Presente. Angélica Flores. Natalia García. Presente. Nicole Giraldo. Miguel Ángel Guarín. Cristian Hernández. Geraldine Herrera. Presente. Stephanie Ibarra. Alexandra Londoño. Edwin Lucio. Presente. Laura Montilla. Presente, profe. Valentina Nazarit. Presente, profe. Daisy Palacios. Juan Esteban Perea. Presente, profe. Bueno. Rubén Darío Rubianes. David Ruiz. Santiago Salazar. Alexandra Soto. Paula Suárez. Presente. Juliana Urrea. Leslie Biafara. Laura Villegas. Laura, ¿estás? ¿Villegas? María Isabel Zuleta. Presente. Ok, compañeros. ¿Quién se atreve a prender la cámara? Gracias, Paula. Mucho gusto. Gracias. Hombre, Juan Esteban, qué bueno verlo de nuevo. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Afortunadamente, bien, Paula, bien. Gracias. ¿Ustedes saben por qué nos tocó esto hoy virtual? La verdad, no. ¿Qué habrá pasado? Pues a lo mejor hubo disturbios por lo de las motos, no sé. Pues, quién sabe. Pero bueno, igual lo que vamos a hacer es darle continuidad a lo que veníamos haciendo hasta la semana pasada. Yo sé que ustedes han avanzado en el tema del resumen con la profesora Marta y hoy vamos a hablar específicamente de cómo aplicar esas macroreglas en la construcción del borrador. Recuerden, ustedes ya tienen que tener un borrador. La profesora les ha dado a ustedes una fecha de entrega, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces atendiendo a esa fecha de entrega y atendiendo a lo que nosotros necesitamos avanzar, entonces el día de hoy vamos a estar analizando. No, profe. ¿Perdón? No, todavía no nos ha dado una fecha de entrega. Lo que estamos haciendo es, nos dio un texto, dos textos. Bueno, y esos dos textos uno escoge cuál, el de preferencia de gusto. Y Ok. en
en base a eso uno responde unas preguntas, por lo menos cuál es el tema, cuál es la idea principal, cuáles son los conectores, palabras desconocidas, o sea, preguntas concretas, responde preguntas concretas que nos pone, ella misma nos hace. Ya Ajá. después, o sea, el objetivo de responder estas preguntas es en base a eso, enviarle esas respuestas a ella, ella mira a ver si nosotros entendimos cuál es el tema, cuál es la idea global del texto, todo eso, analizarlo y ya entrar en materia, hacer el resumen como tal. Vale, Pablo, te agradezco mucho la ayuda. Claro, yo lo había hablado con la profesora Marta. Lo que queremos hacer el día de hoy es revisar hasta dónde nosotros tenemos claro lo que es esa parte que tú acabas de nombrar, de qué manera podemos acceder a las comprensiones completas que representa ese primer texto, que es el, por decirlo así, el plan, y trabajar con base en ese plan un ejemplo el día de hoy para que podamos realizar ya un primer avance, un primer borrador de ese resumen que ustedes deben entregar en una fecha posterior que la profesora les indicará en su momento. La idea es que aprovechemos mucho la clase de hoy. Vamos a tener la primera parte para que podamos mirar esa parte del plan, para que revisemos qué comprensiones tenemos ahí, si hay preguntas, si hay dudas, si ustedes ya escogieron el texto entre los dos que la profesora ya les indicó. Y Profe, luego, sí, qué pena interrumpirlo. Es que yo no estoy, o sea, yo ingresé nueva y no, yo no he visto clase de inglés sino hasta hoy y pues no estoy enterada de nada de eso. Preciosa, si crees que esto es inglés, creo que estás en el lugar equivocado. Perdóname, Daniela, pero esta es lectura crítica. Perdón, profe, pero me ¿Ves? confundí. Me equivoco. No me refería. Qué pena. No, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a tratar de irnos poniendo al día juntos. Yo quisiera que las personas que recién llegan a la sintonía, que todavía no me conocen y que todavía apenas están arrancando, me levanten la manito como para saberlo. Ustedes saben que aquí en el Zoom tenemos una forma que es donde dice reacciones y por ahí usted puede levantar la manito o poner poner el pulgarcito, por ejemplo. ¿Okay? Las personas, entonces tengo a Geraldina, a Daniela, a María, Zuleta. Por ahí me levantó otra persona, pero no. Laura, ajá. ¿Ustedes 4 chicas? ¿Hay alguien más que sea nuevo en este mundo? Bueno, entonces aterrizamos un poquito las cosas. Yo sé que ustedes recién llegan al programa y que pues hay algunas situaciones en las que se tienen que poner al día, hay bastantes cositas en las que se tienen que poner al día. Lo que se ha venido trabajando, voy a hacer un resumen pronto, rápido, es que dentro del programa de lectura crítica, dentro de este plan Talentos, hemos venido trabajando al respecto de la configuración de lo que implica la relación entre leer y escribir. Seguramente nosotros hemos entendido en el pasado que la escritura se relaciona con la lectura, y eso implica que nosotros hayamos arrancado con un primer ejercicio, este plan Talentos, al respecto de comprender cómo el relato autobiográfico tiene una relación también intrínseca con el elemento de comprensión lectora y de extracción de lo que tiene que ver pues con el trabajo específico en razón de comprender los textos. ¿Por qué ese texto de la autobiografía? Bueno, porque compete el reconocimiento de dos formas discursivas, una que es la narrativa y otra que es la argumentativa, y que descubrimos trabajando con la profesora Marta, ustedes con ella, a partir de ejemplos y de relaciones con tipos de texto, con tipos de discurso, con elementos, por supuesto, que componen la narrativa y la exposición y por supuesto, la argumentación. Y en eso también conmigo leímos y analizamos un par de documentos que están montados allí en el campus. Más adelante, no recuerdo específicamente el número de las clases, pero cada clase que dice presencial, que ha sido conmigo, pueden ubicar ustedes, chicas, los documentos que son: uno, se titula El amor en los tiempos de las princesas de Disney. Es un texto que les invito a leer para que se vayan poniendo al día. Y otro que se titula El eclipse. El primero es un documento que
trabajamos para reconocer las formas de organización discursiva que tienen que ver con lo argumentativo y para también reconocer elementos que tienen mucho que ver con esta parte de lo que implica la criticidad en la lectura y por supuesto miramos ahí marcas textuales y miramos elementos paratextuales. Todo esto, por supuesto, en pro del reconocimiento de dichos elementos para poder trabajar después la escritura de nuestro propio material autobiográfico. El segundo documento, que es el texto narrativo, es un texto narrativo de título El Eclipse, que es un cuento de Augusto Monterroso. Es un cuento, bueno, realmente los dos textos son muy breves. El primero es un artículo científico de no más de 3 páginas, tal vez 4 con las referencias. Y el segundo tiene 7 párrafos. Es una cosa muy sencilla, muy, bueno, corrijo, no es sencillo, es más bien breve, contundente, sobre el cual también estuvimos haciendo un trabajo y cerramos esa labor haciendo una relación entre ambos textos, considerando los elementos desde el punto de vista crítico en los que se podían conectar. Entonces, les aconsejo leer esos 2 documentos, por supuesto ponerse al día con la profesora Marta. Y hoy, como ya en una segunda parte del trabajo después de lo autobiográfico, que todo esto está en el campus y todo esto está, por supuesto, mediado por un cronograma que la profesora Marta también les socializó a ustedes, que les invito también a que por favor, niñas, lo miren. Ese cronograma les va a indicar qué es lo que hemos venido haciendo y qué es lo que en últimas hay que hacer como parte de la evaluación. Uno de los elementos de evaluación, por supuesto, tiene que ver con la entrega de ese texto autobiográfico y esa autobiografía pues tiene una valoración. Ya ustedes lo conversarán de manera más concreta con la profesora Marta, deberán ponerse al día con esto y en la segunda parte de este plan de nivelación, en la línea 2, que son ustedes, pues hemos venido trabajando sobre el resumen. La semana anterior, por ejemplo, conmigo estuvimos trabajando las macro reglas y esas macro reglas cómo nos ayudan a cumplir con las tareas que ese plan de escritura, esas ideas preliminares que la profesora Marta les ha suministrado a través de ese plan de escritura, pues se pueden seleccionar y se pueden ajustar para después trabajar la escritura. Entonces, lo que les propongo el día de hoy es que estén muy atentas. Hablo con las 4 chicas o las personas que están recién llegando a la sintonía en este grupo 21. Estar muy atentas, hacer todas las preguntas que sean necesarias. Hay un documento con fecha del sábado anterior que yo colgué allí. Es un PDF que tiene que ver con la comprensión de lo que es una macro regla, que son las 4 macro reglas, y también un link sobre un documento que vamos a estar trabajando también el día de hoy a manera de ejemplo, dándole continuidad un poco a lo que veníamos haciendo la semana pasada, y ya para aplicar los elementos que la profesora Marta ha situado en el plan de texto sobre el resumen. Entonces la idea es que hoy, durante esta primera hora, podamos trabajar mirando y verificando las comprensiones que ustedes han hecho de ese plan de trabajo, de ese documento preliminar a la escritura del resumen, dejarlo muy clarito, hacer un ejemplo de aplicación de macro reglas y pasar a que ustedes, si no lo han hecho, seleccionen ya uno de los 2 textos que en ese mismo documento la profesora Marta les ha dejado, que son 2 textos breves. Usted puede elegir uno de los 2, ahorita los vamos a mirar, y con base en ese hacer su resumen. Entonces la idea es hacer un resumen, implica una serie de pasos. Hacer un resumen no es como, digamos, de manera coloquial, algunas personas lo comprenden y por supuesto de manera inadecuada también, que simplemente es transformar a veces discursivamente con sinónimos o con reemplazo de algunos términos un texto. No es necesariamente así, hay que seguir una línea de pasos, hay que seguir una aplicación, por ejemplo, la de las macro reglas, que es supremamente importante, como lo vimos también la semana pasada, y que con base en esto vamos a estar entonces, como les digo, en la segunda hora fabricando todos nuestro primer borrador del resumen, perdón. Entonces es muy, muy importante que estemos atentos. Yo no les voy a insistir para que enciendan la cámara, sé que a ustedes les cuesta, pero sí que estén muy atentos, por favor, a que estemos haciendo las preguntas pertinentes, estemos atentos a realizar las interrogantes a que haya lugar y que, por supuesto, hoy usted aproveche el tiempo y tenga un inicio, por lo menos, de ese borrador de resumen que necesita entregar. Recuerden que todo esto que hacemos, tanto en las clases de los sábados como en las clases durante la semana, cuando ustedes se ven con la profesora Marta, pues todo pertenece al ámbito de la valoración
y tiene un porcentaje dentro de la nota final que ustedes van a obtener. Recuerden también que esta oportunidad del Plan Talentos, pues que habría que aprovecharla, como les digo cada sábado, pues implica no solamente el hecho de que usted tenga la oportunidad de mirar de qué manera, de formarse, de recordar de qué manera puede acceder a una mejor presentación de esa prueba de estado, de esa prueba saber para poder acceder a un posible cupo en la universidad, sino también todos los aprendizajes que usted pueda obtener, porque no solamente aquí estamos trabajando para la presentación de la prueba, sino para su vida académica en general. Hablamos, por supuesto, que cuando usted ya acceda, esperamos todos a un lugar en la universidad, eso no es lo único, también hay que mantenerse, ¿no? Y mucho más en la universidad pública, que sabemos que implica unas complejidades y pues unos merecimientos. Entonces, esos merecimientos son académicos, obviamente, y por eso hay que trabajar fuerte al respecto de esto. Entonces, no sé, chicas, si nos ha quedado claro este resumen que yo he hecho. Me dicen las chicas nuevas si les quedó claro lo que acabo de decir. Sé que es mucha información junta y que ustedes están en la responsabilidad de ponerse al día. Sé que también la profesora les ha dado un programa de encuentros para que se vean con ella. Obviamente que también ahí ustedes tendrán una posibilidad directa de poder trabajarlo, pero me gustaría saber si les ha quedado clara la información que les acabo de dar, por favor. Sí, sí, señora, a mí sí. ¿Listo, Quedó Daniela? claro. Sí, profesor, quedó claro. Pero ¿me podría volver a repetir los nombres de los textos, por favor? Sí, mira, el primer texto se titula El amor en los tiempos de las princesas de Disney. Es un artículo científico. Búscalo en las clases que dice presencial. Por ahí está en una de las clases presenciales. Perdónenme, mi memoria para las fechas es bastante mala, pero ahí está. El segundo texto se titula El eclipse. Es un texto narrativo, un cuento de Augusto Monterroso. Ahí también están los dos montaditos. Y el de la semana pasada, el sábado de la semana pasada, es un PDF que ilustra qué son las macroreglas y cómo trabajarlas. Entonces, digamos que los dos primeros pertenecen al ámbito de la práctica, de lo argumentativo y lo narrativo, para poder trabajar el texto autobiográfico que ustedes deben entregar como parte de la valoración y parte, por supuesto, del aprendizaje. Y el que les digo sobre las macroreglas es el que vamos a aplicar el día de hoy. Entonces, pues obviamente las preguntas a que haya lugar, por favor, realizarlas levantando la mano. Y luego, como les digo, en la segunda hora, entonces pasaremos ya a la práctica de escritura. Repito, muy importante. Es decir, esto es una situación de trabajo muy autónomo. Yo sé que muchos de ustedes, si no son todos, sufren de un síndrome bastante complejo, que es el que tienen los estudiantes hoy por hoy cuando trabajan de forma remota, y es que hay una cantidad de distractores enorme, empezando por todo lo de la casa, si es que están en su casa, pero cada vez que abren un micrófono escucho un ruido enorme, entonces yo sé que eso también los distrae. Procure concentrarse en el trabajo. Vamos a tratar de avanzar. Las explicaciones que yo voy a dar el día de hoy con base en el ejemplo son muy útiles, creo, para poder realizar esa labor de escritura del resumen, y por lo tanto les ruego por favor estar muy pendientes también de realizar las preguntas. Entonces yo voy a compartir pantalla para poder trabajarlo entonces desde la perspectiva que les he hablado hasta el momento, y en la medida de lo posible le voy a pedir a algunos de ustedes que también me compartan pantalla con lo que ustedes hayan avanzado del plan, desde esas primeras, como lo decía Paula, respuestas a esas preguntas preliminares que la profe ha dejado para la construcción en ese documento preliminar. Entonces vamos a empezar, obviamente, por el principio. Yo tengo aquí el documento que la profesora les ha compartido a ustedes, el plan de escritura. Lo voy a proyectar para que con base en él ustedes me indiquen si están teniendo dificultades para su comprensión, si tienen algo que no haya quedado claro. Yo voy a ir paso a paso para que lo vayamos observando. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Señor. Gracias, perfecto. Entonces, fíjense, este es el documento que la profe les compartió. Estamos en el plano de la lectura literal y aquí hablamos del proyecto que se denomina resumen. Es un texto resumen. Usted tendría que empezar por sus nombres y apellidos. Y el objetivo es planear la escritura del texto base para seguir las pautas de la escritura de un resumen. Entonces, clave
Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué tenemos que escribir un resumen para aprender a leer? Bueno, básicamente porque el resumen es uno de los documentos que mejor evalúa de qué manera usted está leyendo, ¿sí? ¿Cómo está usted estructurando las ideas? ¿Cómo las está reconociendo? ¿De qué manera las puede en alguna medida presentar? ¿Sí? Y eso es clave para la lectura crítica, porque finalmente en la prueba, tanto en la prueba como en su vida académica, usted necesita leer, lo he dicho en varias oportunidades con el resto de los compañeros, en la universidad usted se la va a pasar leyendo y se la va a pasar escribiendo, independiente de la carrera, más en unas que en otras, por supuesto, pero toda la vida académica depende de esos dos asuntos, depende de leer y de escribir. Usted me puede decir, no, es que yo voy a estudiar ingeniería, listo, ahí hay una forma de comunicación que tiene que ver seguramente con los números, donde le va a tocar, por supuesto, leer todo lo que implica el pensamiento lógico-matemático y, por ende, escribir de la misma manera, pero no necesariamente dejar de lado todo el tema de la escritura con las ideas que hemos venido trabajando y con lo que usted se va a encontrar. Por aquí la profesora les da el concepto de qué es un resumen, ¿sí? Y cuáles son los pasos a seguir. Fíjense que este primer paso es supremamente importante, la lectura del texto. Yo creía que asociado a la lectura del texto está la selección, por supuesto, del texto. Me imagino yo, porque es una línea muy tradicional en algunos estudiantes, que se escoge básicamente el más corto, ¿no? Para ahorrarse el tiempo, y pues eso es parte de lo que uno esperaría a veces que suceda con el estudiante típico. Yo esperaría que ustedes no fueran tan típicos e hicieran la selección, no basados en la cantidad de textos, sino en la conexión que ustedes pueden tener con ese documento en razón de las comprensiones. A veces los textos más breves no necesariamente son los que mejor comprendemos, entonces tengan en cuenta esa tarea. No elijan el texto más corto por ser corto, ni el texto más extenso porque creerán que puede tener mayor información. No, elíjanlo porque sienten que la comprensión que usted ha hecho de la temática del texto es adecuada, porque puede encontrar en ese texto una buena cantidad de elementos que le hagan entenderlo, comprenderlo, analizarlo de una mejor manera. Entonces eso es importante que lo tengan en consideración. Ustedes saben que esos dos textos están aquí abajo en este mismo documento. Y en el punto 2, decimos analice el texto. Entonces hay que ordenar las ideas más sencillas hasta llegar a la más compleja, suponiendo un orden incluso allí donde no hubiera. Interpretar el texto integrando sus partes. Entonces, ¿de qué se trata y de qué se trata exactamente? Digamos que allí hay un nivel dual, pero que implica una generalización y una particularización, un tanto también de lo que hablábamos la semana pasada en razón de las macro reglas. ¿Por qué se ha escrito? Digamos, ¿en qué medida hay un propósito de parte del autor o autora sobre este texto y qué quiere explicar el autor, ¿no? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Recuerden que siempre en toda configuración de un texto tenemos dos presencias muy claras, que son las del emisor y las del receptor. En este caso el emisor es el autor o autora y los receptores somos nosotros los lectores, ¿sí? Pero esa recepción implica que yo pueda conectarme adecuadamente con las ideas e implica que yo pueda hacer uso de mi comprensión y de mi lectura crítica para comprenderlo. ¿Qué pone de relieve? Es decir, ¿cuáles son las ideas en las que insiste? ¿Cuáles son las ideas en las que posiblemente argumente? ¿Qué es lo que es más común, digámoslo así, dentro de la presencia de esa, si se quiere, ideología del autor, ¿no? Pues habría que verificar, antes que esto, creería yo también, la clase de texto, el tipo de texto. Entonces uno podría empezar por ahí. Bueno, este tipo de texto es ¿cuál? Puede ser un texto argumentativo, puede ser un texto narrativo, un texto informativo. Y ahorita vamos a verificar cómo reconocer, eso lo habíamos hablado ya en una clase anterior, cómo reconocer los rasgos, mediante los rasgos del texto, qué es lo que lo convierte en una tipología en particular. También identificar la idea global del texto, ¿no? La idea global del texto que, pues sí, es la que alimenta el tema, pero también tiene que ver con las intencionalidades del autor, esas intencionalidades en razón de su propósito, como lo acabamos de mirar. Y, por supuesto, reconocer el tema, que puede ser entendido como en su contenido general, expresado en una sola proposición, o a veces puede ser también expresado en dos proposiciones, o puede estar diluido dentro del texto, puede tener que hacerse el uso de las inferencias para poder llegar al tema, y sin embargo, también hay que fijarse en algunos asuntos de corte literal que existen ahí mismo, y que, por ejemplo, parten del hecho de reconocer desde el título de qué va el texto.
Entonces también habría que mirar los subtemas. Cuando hablamos de subtemas estamos hablando de temas secundarios que alimentan al primario, al general, y que por supuesto están tributando al desarrollo de esa temática en torno a que al lector le quede muy claro de qué se está hablando. Un texto, generalmente cuando hablamos de texto, no está compuesto de una sola proposición. Una proposición implica un tema, pero hay otros que ayudan a alimentar esa comprensión. Ya lo veremos entonces ahora con el ejemplo. Identificar las palabras de difícil significado es una idea clave, también tener a mano, si se quiere un diccionario, si se quiere no sé, un portal web en el que yo pueda consultar algunas palabras, pero también tener en cuenta que muchas veces el significado de la palabra depende del contexto. Recuerden que los autores expertos hacen uso de ciertas palabras que no necesariamente funcionan de la misma manera en todos los contextos, ¿sí? Entonces uno podría estar hablando de género, ejemplo, de género en un contexto social, pero también podría estar hablando de género en un contexto diferente, ¿no? Qué sé yo, en el contexto de la escritura, ¿no? Género textual, los géneros literarios, ¿sí? Entonces, fíjense que dependiendo del contexto puede variar el significado y por lo tanto yo tengo que enterarme del contexto. El contexto me lo da el tema general y el tratamiento que hace el autor sobre ese tema. Hay que hacer un reconocimiento de los conectores, o sea, por supuesto, esos conectores que alimentan la construcción del discurso y los conectores que están adicionando o los conectores que están haciendo contraste o comparación, como los ejemplos que ha dejado la profesora ahí, pero por otro lado lo anterior, sin embargo, de esta manera. Identificación de la estructura del texto, qué partes lo componen. Recuerden, todo texto académico y la mayoría de los textos que nosotros reconocemos tienen una estructura de introducción, desarrollo y cierre, ¿sí? Si se trata de un texto expositivo, de una narración, entonces tendríamos esa organización, posiblemente podrían entrar algunas características, algunos otros elementos como las hipótesis, la argumentación y las conclusiones, si estamos hablando de un texto argumentativo. ¿Sí? Recuerden que las hipótesis son supuestos, son suposiciones, la argumentación se compone de razones y las conclusiones son a lo que llega el autor con su trabajo. Tendríamos entonces la identificación o la obligación de identificar la introducción, el cuerpo y la conclusión. En el punto número 8 es recomendable realizar el subrayado, la selección. Recuerden, ahí estamos trabajando ya con macro reglas, la selección de la información sustancial, ¿sí? Es decir, cómo identifico yo lo más importante, que me parece que eso es clave. O sea, muchas veces nosotros pensamos que lo que más se repite en un texto es lo más importante y resulta que no, o lo que se relaciona directamente con algún término y resulta que no. Daniel, te escuchamos. Sí, profe, de hecho, la anterior clase, lo primero que hicimos fue este punto, seleccionar las ideas de los textos. Perfecto, Daniel, magnífico. Entonces, fíjate que cuando uno selecciona en principio las ideas, uno sabe que esa metodología le sirve para comenzar a trabajar muchos otros aspectos, porque yo puedo identificar ideas y resulta que son ideas de la introducción, yo puedo identificar otras que están más a nivel más concreto y son las ideas que configuran el cuerpo y otras ideas que pueden configurar la conclusión. Por lo tanto, ahí estamos trabajando en varios aspectos al mismo tiempo. Por lo tanto, es una buena idea empezar por la identificación de las ideas. Claro, para no enfrentarse al papel en blanco, por ejemplo. Sí, precisamente estos planes, muy bien, Daniel, estos planes los realizamos básicamente para lo que tú estás diciendo. Es muy difícil escribir hoy por hoy, bueno, creo que siempre lo ha sido. No, la escritura no es un acto que uno pueda simplemente tildar de fácil o de un tránsito normal. Hay que aprenderla, en algunos casos hay que sufrirla. Lamentablemente muchos estudiantes ingresan a la universidad sin saber estas cosas y por supuesto es más ese aspecto del sufrimiento, ¿no? Porque obviamente no están preparados para las demandas que le va a hacer la universidad en tanto lectura y escritura y precisamente por eso es importante lo que estamos haciendo ahora. Claro. Para que ustedes cuando lleguen, para cuando ustedes lleguen a la universidad, ustedes sepan que la escritura, tanto la lectura como la escritura, como ya lo he dicho en varias oportunidades, son dos competencias altamente complejas, pero también altamente satisfactorias si las llevamos a buen desarrollo. Entonces, en este punto número 8, la estructura formal del resumen implica una introducción, un cuerpo donde se ilustran, digamos, las ideas centrales del documento y la conclusión,
Pero fíjense que cuando yo escribo un resumen, ojo con esto, no estoy escribiéndolo con mis palabras, es decir, no estoy escribiendo con mis ideas. Sí con mis palabras, pero no con mis ideas. ¿Sí? Eso implica, por ejemplo, que si yo estoy sintetizando una información, tengo que obedecer a la línea de sentido, a los significados que el autor ha puesto en el texto base que yo he leído. Resumir implica una condición necesaria, una condición sine qua non, una condición ineludible, y es que yo no puedo desfigurar las ideas del autor o autora. Si yo cometo ese error, créanme que ahí es donde el fallo total aparece, porque obviamente lo que se me pide en un resumen es básicamente una transformación discursiva y de la cantidad de texto que tiene el texto base. Entonces, me explico. Una adaptación discursiva quiere decir que yo leo, comprendo y puedo replicar, puedo repetir sintéticamente las ideas que he leído porque las he comprendido. Ojo, no las desfiguro, no las cambio, porque cuando las cambio, obviamente ya no es el autor el que habla, sino que soy yo. A mí no me han pedido hacer eso, por lo tanto el resumen no es resumen, por lo tanto es un texto que no sabemos muy bien dónde encajaría, porque no sería un texto argumentativo necesariamente, no sería un texto informativo, más bien estaría en el campo de la desfiguración textual, por supuesto inválido en el campo académico en el que estamos trabajando, y ahí esa circunstancia, por eso hago énfasis, porque no debería ser. Es decir, uno tendría que tener claridades al respecto de cómo hacer eso, ¿sí? Andrea, buenos días, bienvenida. Entonces, mucho gusto, Andrea Lisset. ¿Tú eres nueva en el programa? Ah, bueno, no te preocupes. Entonces continúo. Qué pena que por aquí estaba saludando a Andrea Lisset. Decía que existen entonces... Ok, Andrea, no hay problema. Decía que existen entonces esos dos elementos que son clave. No desfigurar las ideas del texto, ¿sí? No desfigurar las ideas del texto. No cambiar las ideas originales del autor, y por lo tanto es supremamente importante poderlas comprender. Ahí es donde el tema de la lectura crítica entra absolutamente en vigor y cobra su absoluta relevancia. O sea, yo tengo que comprender muy bien lo que me dicen para poderlo replicar de manera adecuada. Y el segundo asunto es poder hacer la síntesis, o sea, la reducción de la cantidad de texto que el autor ha puesto, porque eso es una de las labores importantísimas en la medida de varios asuntos que se dan en la academia. Por un lado, por supuesto, ser evaluado. Cuando a mí me evalúan, no están esperando que replique exactamente las palabras del autor, sino que haga una transformación en razón de la comprensión que yo he realizado. Y si me piden escribir un resumen, pues ahí están los dos asuntos. El primero, realizar esa transformación discursiva de las palabras del autor a las mías, y dos, resumir implica sintetizar. Básicamente son esos dos asuntos concretos los que tenemos que hacer, pero por supuesto no necesariamente nosotros, repito, deberíamos obedecer netamente a las palabras del autor, sino a las ideas, ¿sí? Por eso es importante la presencia de las macrorreglas en este sentido. Daniel, te escucho. Sí, profe, eso le iba a comentar. En este taller, en las preguntas de qué hace, de qué habla, cuál es el tema, qué insiste el autor, si yo hubiera hecho esto antes, yo hubiera copiado y pegado pues tal cual de los párrafos como lo dice. Pero esta vez yo sí como que interpreté el texto, e incluso en la forma de escribir cambió totalmente, ¿no? O sea, cuando uno pues adquiere la práctica y todo eso. Entonces si hay algo, pues ahorita pues le comparto mi documento Sí, para que no sé si le sirva de ayuda, de guía para los demás, no sé. pero por supuesto que sí, Daniel, te agradezco muchísimo por eso, de verdad que lo valoro muchísimo. Esa es la actitud que tenemos que tener frente a este trabajo, te agradezco muchísimo. Claro que voy a pedirte por favor que nos compartas tu trabajo, porque es muy valioso para saber de qué manera podemos enfrentar la composición de un documento de esta naturaleza. Y recuerden también, muchachos, seguramente ustedes en algunas oportunidades antes Ok. les pidieron que construyeran resúmenes, ¿no? Y un poco como Daniel lo dice, yo creo que, como siempre les he dicho, yo no creo que los profesores lo hagamos de mala fe. Yo no creo que haya un profesor que se levante diciendo hoy voy a enseñar mal mis cosas para dañarle la educación a todo el mundo. O sea, yo no creo, sinceramente no lo creo. Pues no sé, puede que exista,
pero no creo que exista necesariamente esa persona que específicamente todos los días amanezca con esa intención. Yo creo que cometemos errores de buena fe, o sea, cometemos errores porque de pronto no tenemos la formación completa o quizás nos enseñaron de esa manera. Entonces, posiblemente porque también me pasó que a mí me dijeron cuando yo era estudiante que el resumen era una síntesis y me lo dijeron así, simplemente, sintetice. Pues la pregunta primero que le surge a uno es, ¿y cómo hago para sintetizar? ¿Cómo hago? Ajá. Dígame un poco, o sea, por lo menos deme una guía, qué sé yo, deme un ejemplo. No, hay profesores que simplemente te dicen, haga esto y ya. Entonces, resulta que a veces en la universidad puede que sea una presencia más o menos constante el hecho de que a usted le pidan hacer cosas y que no le expliquen mucho cómo hacerlas, porque se supone que usted ya las sabe hacer. Ya la Ese, sabe hacer. Ajá. ese supuesto es muy peligroso, tanto de profesores para estudiantes como de estudiantes hacia el aprendizaje. Es decir, suponer de parte del profesor que usted ya lo sabe hacer es peligroso y negativo. Afortunadamente no son todos, pero también pasa que el estudiante a veces supone que sabe cuando no lo sabe. Entonces, mira, importante la reflexión que Daniel hace, y Daniel dice, antes yo hubiese cortado y pegado. Claro, generalmente lo que un estudiante hace sin que le expliquen muy bien cómo es esto, es que copia y pega y comienza a cambiar sinónimos, ¿no? Por sinónimos. Exacto, ajá. Ajá. Ese es el ejercicio que tradicionalmente algunos estudiantes creen que hay que hacer para resumir, y es un error, o sea, no es eso. Porque fíjate que en principio, como lo venimos diciendo, primero hay que comprender el documento, primero hay que leerlo a nivel crítico, y leerlo a nivel crítico implica que yo esté comprometido con saber muy bien qué es lo que dice el autor o autora para luego poder hacer la transformación discursiva. Cuando yo me refiero a transformación discursiva, repito, me estoy refiriendo a tomar las palabras del autor o autora y ponerlas en las mías. O sea, es que el resumen tiene algo muy mío, que es el discurso. O sea, es mi discurso puesto allí, pero ojo, con las ideas del autor. ¿Sí? Es como cuando usted le cuenta la película que se vio a un amigo, a una amiga, fuiste a ver la película, qué sé yo, Encanto, Batman, la que tú quieras, y luego te preguntan, y contame de qué va, ¿sí? Entonces tú comienzas a contar la película, no quiere decir que tú hayas sido el quien hizo la película, ¿sí? Ni que vayas a deformar. Tal vez puedas no dar cierta información, porque hoy por hoy hablamos de los spoilers, ¿no? Si usted no quiere hacer spoiler a sus amigos, no te voy a decir más para que vayas y la veas, listo, no le cuento el final o no le cuento un dato clave. Pero en general, cuando se cuenta la película, tú estás haciendo un resumen. O sea, si la película dura 2 horas, tú no te vas a demorar 2 horas contando la película. Eso es imposible. O sea, tú no lo vas a hacer. ¿Sí? Entonces, piensen que esa analogía es válida en este momento porque esa transformación, perdón, del documento base, ¿sí? que leímos, va por 2 vías. Repito eso. Por la transformación discursiva, que no se trata, como muy bien lo está reflexionando Daniel, de copiar, pegar y cambiar sinónimos y palabras y términos. No se trata de eso, sino de poner las palabras, las ideas, perdón, del autor en mis palabras, y 2, de sintetizar. La semana pasada, perdón, hablábamos de las macroreglas, y esas macroreglas son las que nos sirven para sintetizar. Recuerden que tenemos las 4 macroreglas que vimos, que hoy las vamos a repasar un poco en la aplicación, y es que yo selecciono, elimino o no uso, es decir, suprimo lo que no voy a usar, y las ideas, esas ideas centrales del texto yo las puedo integrar o las puedo generalizar. ¿Sí? Eso es clave en la configuración de un resumen. Es clave porque los resúmenes, aun cuando los profesores no nos los pidan como parte de la evaluación, ustedes seguramente sí los van a necesitar hacer para estudiar, para tener claros los temas, para repasar para una evaluación. Es decir, este texto realmente es muy importante en la vida académica y repito, hago énfasis como siempre, muchachos, en que lo que usted necesita es sufrir menos en la academia, ¿sí? Y lo digo porque a lo largo de los años uno lo que nota es que el estudiante que no le presta atención a esto sufre mucho para mantenerse ahí, sufre mucho para entender, sufre mucho para aprender. Ahora imagínense ustedes si tiene la suerte, yo no sé, de carambola, se gana ese título y va a ejercer, imagínense qué clase de profesional va a ser. O sea, es un profesional muy sufrido, seguramente no va a conseguir trabajo. Por eso es que uno escucha a algunas personas que dicen, no, pero es que mire, yo estudié, nunca conseguí trabajo. Entonces uno se pregunta, ¿qué tal estudiante fuiste? ¿No? También eso es importante poderlo poner sobre la mesa. Yo creo que en este país sí faltan muchas oportunidades, pero también hay. Yo creo que hay trabajo si uno lo sabe conseguir a partir de lo que uno estudió juiciosamente, que en principio tiene que ver con aprender a leer, como dijimos, aprender a escribir, y de ahí en adelante, pues abrirse las puertas al respecto de la experticia que usted quiera trabajar en la universidad.
Entonces, fíjense que tenemos esta estructura de introducción, cuerpo y conclusión, y tenemos aquí en este documento el texto 1, que nos pone allí la profesora, ¿sí? Y tenemos el texto 2, y por eso me refería ahorita a la cantidad de texto que tienen el 1 y el 2, porque el 1 puede ser un poquito más extenso y el 2 un poquito más corto, pero la idea es seleccionar de acuerdo a las comprensiones, de acuerdo a lo que yo pueda tener más cercano respecto al tema. Entonces, quiero abrir un segundito, si se quiere, el comentario para que ustedes me digan hasta aquí cómo vamos, si ha quedado absolutamente todo claro. Me imagino que ustedes ya lo tenían clarito. ¿Cómo van con este documento? ¿Ya lo tienen más o menos avanzado? Cuéntenme cómo vamos con esto. No todos, porque no nos vamos a escuchar. Profe, pues por lo menos en mi caso, yo confundo mucho la parte en donde me dicen cuál es el tema, cuál es la idea y cuál es la idea global. Porque, según yo, el tema abarcaría la idea global. Ok, entonces estás confundida entre tema e idea global. Sí, porque pues para mí serían como lo mismo, pero Ok. a ti parece que es completamente diferente. Bueno, no es que sea completamente diferente. Lo que sucede es que uno es una generalidad y el otro es una particularidad que alimenta al otro. Si hablamos de tema, por ejemplo, déjenme, yo les comparto, bueno, quería trabajar con ustedes también el ejemplo que vimos la semana pasada. Ustedes recuerdan este textico, ya se los voy a proyectar. ¿El de las redes sociales? Ajá, ustedes recuerdan este texto, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, recordemos este texto al cual nos acercamos la semana pasada y comenzamos a mirar la aplicación de las macroreglas. Este texto, cuyo título es Lo que los adolescentes piensan de sus vidas en las redes sociales, uno podría decir, Paula, cuyo tema es, ¿cuál podría ser su tema? Las redes sociales. Bueno, fíjate que cuando nosotros identificamos el tema, y esto es un aprendizaje chévere para todos, en cualquier texto, y recuerden que nosotros en estos cursos estamos trabajando texto de manera holística, de manera general, o sea, no es el texto únicamente compuesto por palabras, sino que hablamos también de textos que están, como lo indica también la prueba, siendo continuos, cuando son solamente de párrafos y letras y palabras, pero también discontinuos, porque pueden tener imágenes, como lo tenemos aquí, ¿sí? O gráficos, o ecuaciones, o tablas, ¿sí? Infografías. Esos textos, todos tienen un tema. O sea una película, sea una canción, de esas que usted canta de manera muy alegre, o puede ser una valla publicitaria, o incluso puede ser, como lo hemos dicho, una situación que sucede entre algunas personas. Cada uno de esos textos tiene un tema. El tema se refiere a lo central del texto. ¿Qué o cuál es la exploración? ¿Cuál es ese elemento o combinación de elementos sobre el que el texto me habla? ¿Sí? ¿Qué es eso que el texto refiere de manera central? Ese sería el tema. Si yo les pregunto a ustedes, y yo creo que es un texto que todos conocemos, díganme si no lo conocen, me lo pueden decir, pero creo que todos lo conocemos, un texto de Rafael Pombo que se titula El renacuajo paseador, que generalmente la gente lo llama Rin Rin Renacuajo, pero ese no es el título es El renacuajo paseador. ¿Sí se acuerdan? Sí. Vale. ¿Cuál es el tema del renacuajo paseador? No lo Mentira. Sí. han reflexionado. Todo gira en torno a un Tiene una, personaje. es como la desobediencia. La desobediencia. Porque él si le fuera hecho caso a su madre, no hubiera nunca le hubiera pasado lo que le pasó. O sea, se fue de parranda con el ratón y murió, básicamente. Sí.
Recuerden que ese texto es un texto muy curioso porque es un texto lírico, es decir, uno podría decir que también está estructurado como un poema, si ustedes lo recuerdan. Yo me imagino que algunos de ustedes se lo aprendieron y lo recitaron en voz alta y por ahí en la casa todavía están las fotos y el video y los papás lo ven de vez en cuando y dicen, ay, usted ya se me creció, mire cómo está lindo aquí recitando el Renacuajo Paseador. En principio puede ser eso, puede ser un texto lírico, pero también tiene cierto asunto fabulístico. Recuerden que las fábulas tienen una enseñanza, ¿cierto? O sea, las fábulas tienen una enseñanza y tiene que ver mucho con aquello que Paula ha dicho, y es que uno puede deducir cuál es la consecuencia de algo que se nota globalmente, que se nota que está trabajándose dentro del texto, y es la desobediencia, ¿cierto? Sí, porque Rin Rin sale, desobedece a su mamá, se encuentra con un amigo que es un ratón, ¿sí? Y se van de parranda, ¿sí? Y bueno, dicho sea de paso, no sé si yo ya lo dije en este curso, pero para mí ese es uno de los documentos de la literatura nacional más sanguinolentos, más violentos que hay, y se supone que es para niños, ¿no? Pero bueno, igual, digamos que está compuesto en una época donde eso era admisible, y sobre todo porque lo que hace Pombo es remarcar la violencia para formar en eso que no debería hacerse, ¿no? Que es la desobediencia. No hay que hacer desobediencia a la mamá, a la figura de poder que representa en este caso por la mamá. Entonces, si uno dice, el tema del renacuajo paseador es la desobediencia, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la idea global? Para que tengamos claridad sobre esa diferencia. O sea, la desobediencia como tema es una generalidad, pero ¿qué es lo que está componiendo una idea central, ¿sí? Que alimente esa desobediencia dentro del texto? De Las manera general, consecuencias, ¿Perdón? ¿Repites, por favor? las consecuencias, Las, ¿no estaría conse refiriéndose? las consecuencias. Bueno, eso podría ser una idea, digamos, secundaria, podría ser una idea que alimente esa idea global, ¿sí? Pero fíjate que si yo tengo el tema desobediencia, ¿qué es lo que hace que se configure la desobediencia? ¿Qué la compone? los hechos que pasaron debido a la desobediencia, pero diciéndolo así de manera general, ¿no? Sí, sí, Pero ya de manera específica, que es la parte en como en donde uno más se le dificulta porque son muchas ideas, entonces toca que identificarla exactamente cuál es. Creería que bueno, eso es una lectura que ya hace mucho tiempo se leyó, hasta se recitó, pero igualmente hay cosas que uno todavía recuerda, pero ya no. ok, Diría que las aventuras y las situaciones por las que pasó, que se ok, iba caminando por la calle y pasó tal cosa, creo que se metió a una casa, eh, como el proceso que ocurrió para, para que luego, creo que fue un pato que se lo tragó, no estoy vale. segura. ¿Qué edad recuerdan ustedes que puede tener Rin Rin? ¿Qué edad? ¿Es un adulto, es un adolescente, es un niño? Viejo, ya adulto, porque hablan de parranda, de trago. ¿Sí te parece que puede ser adulto? Entonces, si es un adulto, tiene que pedirle permiso a la mamá. Yo digo que es un adolescente. Un adolescente, ¿por qué? Pues ellos también, bueno, ellos también podrían tomar, además, en ese caso la mamá pues no lo quiere dejar ir y él desobedece a la mamá. Sí, muy bien. Entonces no estamos hablando de un adulto, podemos estar hablando de un adolescente, incluso puede ser alguien menor. Recuerden que es importante también para determinar los sentidos del texto, entender el momento de su producción, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, y seguramente allí uno de los elementos es que sí, que un adolescente, no sé, en algún punto, en un país como el nuestro, una cultura como la nuestra, demostrara su machismo, por decirlo de alguna manera, empezando a consumir licor y a frecuentar mujeres de una dudosa reputación, podría ser, podemos llamarla de esa manera, como Doña Ratona, que Doña Ratona los recibe con música y cerveza y parranda, entonces uno dice, bueno, Doña Ratona, pues no es la vecina, Doña Ratona no es la vecina chévere del barrio, o sea, es como que una señora que trabaja en eso. Entonces uno dice, ok, Profe, sí. profe, qué pena, ¿de qué estaba hablando que me fui?
Estamos haciendo un ejemplo con Rin Rin Renacuajo, con el renacuajo paseador, Ah, ya. para poder determinar cuál es la diferencia entre tema e idea global. Ok. Entonces, para que avancemos, si nosotros podemos decir que el tema del renacuajo paseador es la desobediencia, ¿qué compone la idea global? Es decir, uno podría decir, si la desobediencia dentro de este texto es el tema, entonces la compone la idea global de que el adolescente de ese momento podía ya o comenzaba ya a tomar decisiones por sí mismo y por lo tanto podría caer en la desobediencia. Ahora uno podría decir, esa idea global se complementa con otra, que es la que decía un compañero hace unos minutos, y es la de la consecuencia que lleva a ese tema. ¿Ves? Entonces el tema, Paula y todos, el tema es una particularidad, como el tema tal, pero ese tema tal se alimenta de una idea. Esa idea es la que lo sustenta. Entonces, en este caso, la idea global, si seguimos con ese mismo ejemplo, la idea global sería desobediencia y se alimenta el tema sería desobediencia y la idea global sería los adolescentes de esa época, en esa cultura, de ese momento, comenzaban ya a marcar su presencia individual machista porque son o sea, tanto Rin Rin como Ratico son masculinos. Ustedes ven que la presencia femenina está más tendiente a que sea, por ejemplo, Doña Ratona, que es la señora fiestera, chévere que las recibe, que uno podría decir, bueno, no, tiene como vicios de trabajadora sexual, podría ser. Está por el otro lado la figura de la mamá, ¿no? La figura materna, que es la mamá de Rin Rin, ¿sí? Y no se toca mucho ese tema, digamos, en torno a la reflexión. O sea, lo femenino ahí tiene una presencia muy marcada en tanto los roles de mamá y mujer que no es mamá. Vemos que esa que les digo yo que es Doña Ratona, que es la mujer de la fiesta. Pero en este caso, uno podría decir, listo, ese tema de la desobediencia, como lo digo, se alimenta de una idea global que es, en ese momento, los jóvenes adolescentes como Ratón, como el Ratico y Rin Rin, comenzaban a ejercer su masculinidad, su independencia masculina o preadulta, podemos decirlo así, con la desobediencia y con las consecuencias que esa desobediencia acarrea. No sé si he sido claro, Paula y todos, con ese ejemplo. Que también podríamos determinarlo en este texto que tengo acá proyectado, pero cuéntenme cómo nos fue con ese del Rin Rin. Pues mira que en la idea global no era al final y al cabo no era ninguna de las que uno pensaba, ¿no? Porque uno decía, no, de pronto salían las consecuencias de que él terminó muriendo, se lo tragó, o diciendo, no, que la mamá quedó sola, o una moraleja, pero no, no hubo nada que ver conforme al texto, sino que tuvo que hacerse una deducción. Exacto. Entonces, muchas de las ideas globales de los textos hay que deducirlas. El tema, tú puedes llegar al tema rápidamente porque incluso el tema te lo tiene el título, ¿no? Puedes llegar desde el título con el tema global, perdón, con el tema, pero la idea global habría que trabajarla con lectura crítica. Daniela Caicedo, te escuchamos. Profe, pero mire que, o sea, el cuento, mire que trata sobre sí, se acopla como un cuento pues para niños, pero basándose en la idea global, realmente va más allá. O sea, y actuándolo pues a lo que está ahora en la actualidad, uno se puede dar cuenta de que pues en sí no es un libro tal cual para niños. Exactamente, sí, es una reflexión adicional muy interesante y fíjate que tú tienes toda la razón. Yo lo decía hace un minuto, ¿no? Una reflexión mía, o sea, no quiere decir que eso sea así, pero una reflexión que estamos construyendo aquí también, que hace parte también de nuestra lectura crítica de un texto que todos conocemos en nuestra cultura colombiana, y es que ese texto de Pombo fue construido, uno podría hipotetizar, recuerden que también es parte de esto de la lectura crítica, el hecho de hacer hipótesis, uno podría suponer que lo construye de esa manera porque en la cultura, yo creo que no estamos muy lejos todavía, uno sigue pensando que como ser masculino hay que lograr una independencia a través de la desobediencia, ¿no? O sea, hoy también, o sea, no es una cuestión de género,
pero si ustedes le preguntan a sus mamás, seguramente van a decir, es que yo he tenido más problemas con mis hijos varones para que me obedezcan que con las niñas. Uno supondría, ¿no?, que de pronto eso puede ser un rasgo cultural. No necesariamente es así en todos los casos, pero uno puede decir, bueno, Pombo lo construye, es primera mitad del siglo XX, imagínense ustedes, es un texto con bastantes años encima, es una cultura machista como la nuestra, y él seguramente nota que esa circunstancia se da con mucha frecuencia en el medio, y trata de hacer esta fábula, si se quiere, este relato de este personaje, evaluando cómo su comportamiento lo conduce a una desobediencia que posteriormente le causa, por supuesto, la muerte. Fíjense que no es un texto necesariamente para niños, se disfraza un poco como si fuera para niños porque hay el uso, ¿no? Existe el uso de una figura literaria que es la personificación. Entonces se traen los animales, se les pone características humanas y a través de ellos se reflexiona para que el ser humano diga, uy, sí, ¿sí? Porque si tú no pones a Rin como renacuajo, sino como humano, pones a la mamá y a todos los demás como humanos, entonces ya no es una fábula necesariamente, sino que es un relato bastante oscuro, ¿no?, de la realidad nacional. Entonces, yo te digo que sí, o sea, para mí sigue siendo un texto bastante complejo que a todos nos vendieron como literatura infantil y no lo es, ¿no? Ahora, no solamente ese, sino que hay muchos otros que si los analizamos entrarían en esa categoría. Ahora, repitamos, si hablamos de tema en este texto que estamos haciendo memoria, que no, yo no lo tengo aquí proyectado, pero estamos haciendo memoria del renacuajo paseador, el tema sería la desobediencia, yo creo que estamos bien, y la idea global que alimenta esa desobediencia la tenemos que deducir por toda nuestra lectura crítica del texto, es decir, dentro de la cultura que se nota que existe, que permea, que influencia al documento y al autor, se nota que hay una intención por independizarse al ser masculino, adolescente. Sí, fíjense que colinda muy bien con este que yo tengo acá proyectado en pantalla, los adolescentes, que es una etapa bastante compleja de la vida. Eso también se podría analizar allí, ¿no? Si Rin es un adolescente y Ratico es otro, entonces están en una crisis, todos pasamos por ahí, ¿no? La crisis, según la psicología de la adolescencia, que es bastante compleja porque es la etapa previa a la adultez. Y mediante esa crisis, uno de los elementos para poderla sobrellevar es la pretensión por la independización, por la autonomía. Y pareciera que el hombre, en este caso, pues el ser masculino, logra su independencia a través de el licor, a través de la música, a través de la visita a mujeres o a damas como Doña Ratona, ¿no?, que abren la puerta y que bienvenidos muchachos, acá hay francachela y comelona, o sea, bien sabroso, que para mí, repito, es una clara representación de la prostitución. Y pues a través de eso podemos decir, bueno, ahí está la idea global que alimenta el tema. Entonces la idea global es ese tratar de independizarse a través del acto de no escuchar el llamado de la madre, pero sí a cometer acciones que lo llevan a la muerte. Fíjense cómo es Pombo, ¿no? Pombo no castiga la desobediencia, y estoy hablando del autor. Pombo no castiga la desobediencia de estos personajes masculinos con un regaño o con una situación aleccionadora, lo castiga con la muerte, ¿sí? Entonces fíjense cómo es esto también una representación clarísima del pensamiento de la época referido a una obediencia al status quo, o sea, a eso que implica que usted tiene que obedecer la autoridad, ¿no? Porque la autoridad aquí seguramente es la mamá, pero también se puede proyectar a otras autoridades, la ley, la policía, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hay mucha tela para cortar ahí, y que espero que nos haya quedado entonces, a raíz de la pregunta de Paula, aquello que implica la diferencia entre idea global y tema. ¿Sí, muchachos? Si estamos bien, ¿me regalan su pulgarcito, por favor, para yo enterarme? Sí, profe, está bien. Por lo menos regresando al texto, perdón, al documento, en el punto 4, en donde nos decían la idea global y el reconocimiento, pues ya hay obviamente esto no se aprende de una manera ya, sino que se aprende practicándolo, leyéndolo, identificándolo, ¿no? Sí, tú tienes toda la razón, esto es de práctica, por eso hay que hacerlo. Entonces, regresemos Vale, Paula, muchísimas gracias. Regresemos a la pregunta que yo hacía para que pasemos a la práctica
Y es entonces, ¿cuál es el tema de este documento? Y de una vez díganme cuál sería la idea global. Nosotros lo estuvimos leyendo la semana pasada. Quienes estuvieron conmigo en clase, díganme cuál es el tema y si pueden darme una idea de cuál sería entonces esa idea global. Recordemos el título, los adolescentes, lo que los adolescentes piensan de sus vidas en las redes sociales. Para mí el tema global sería como la enseñanza a los padres, ¿no? ¿El tema sería la enseñanza a los padres? No, él está hablando de la idea global. Ah, la idea global. Sí, yo creo que sí. La idea global está determinada por esa relación entre mire lo que sucede y padre, aprenda usted qué tiene que hacer. Súper bien, esa es la idea global. ¿Y esa idea global qué tema está alimentando? Está alimentando lo que las redes sociales influyen en los adolescentes. Podría ser, muy bien. Ese puede ser un tema. O la relación redes sociales adolescentes. Es un tema también válido. Sí. O el cómo los adolescentes manejan las redes sociales. Por ejemplo. Sí, entonces fíjense ustedes que nosotros Muy podemos abierto. tener... Sí. Dime. No, que es parece ser muy abierto. Es abierto porque es muy general. ¿Sí? Porque cuando ustedes ven que el autor dice adolescentes, pues es una franja etaria, es decir, una franja de edad amplia, ¿sí? Imagínate hablar de vidas, ¿no? Sus vidas, todavía mucho más amplio, y redes sociales no es una sola, sino muchas, ¿no? ¿Cuántas hay? Entonces, como lo trata de una manera más global, no se está perfilando a un rango de edad específico, ni está perfilando a una red social en específico. Entonces, por eso también el tema tiende a ser un poquito englobante, digámoslo así, general. Entonces, cualquiera de esos podría ser. Entonces, yo quisiera que entráramos con base en ese tema, a hacer una práctica antes de que pasemos a la escritura. Y yo tengo aquí, yo extraje de ese texto que leímos, yo extraje aquí en este Word los dos primeros párrafos, ¿sí? Ustedes ven aquí este párrafo y este. Obviamente que no vamos a trabajar directamente sobre los textos que ustedes tienen que seleccionar, muchachos, porque eso sería hacerles la tarea, ¿sí? Sino que vamos a trabajar sobre este y luego ustedes proyectan lo que hagamos acá en uno de los dos textos que ustedes van a seleccionar, que están ahí en el plan de texto que la profe les ha compartido. Entonces nosotros ya hicimos lectura de estos párrafos la semana pasada. Quisiera que hiciéramos un poquito de memoria y que pudiéramos empezar a verificar si tenemos claridad sobre cuáles son los elementos que configuran centralmente los párrafos. Los vamos a marcar en un color, es decir, la idea configuradora de cada párrafo lo vamos a marcar con un color. Luego las ideas secundarias que ayudan a ese párrafo a configurarse en general también las vamos a marcar con otro color. Y luego vamos a hacer una práctica breve sobre cómo aplicar las macroreglas. Y esto, por favor, que nos sirva para realizar nuestro propio ejercicio de escritura de nuestro resumen. Entonces, empecemos por acá. Profe, antes de Sí. empezar, las ideas secundarias, ¿no serían los subtemas? Sí, los subtemas, exactamente, los subtemas. Profe, Dime. ¿podrías decir, por favor, qué era lo que marcamos con un color? ¿Con un color diferente? Ah, no, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Ustedes todavía no. Nosotros Ah, lo vamos a hacer, lo vamos a Yo lo voy a hacer aquí, pero ayudado por ustedes. Ustedes me van a decir. Lo que quiero es que ustedes hagan lo mismo. El ejercicio que vamos a hacer aquí, lo hagan, pero con el texto que ustedes tienen que seleccionar de los que la profe les entregó para resumir. Recuerden que son dos textos que tienen dos opciones. Ustedes pueden elegir uno de los dos. Y la recomendación que les hago es sigan esa misma línea. O sea, traten de trabajarlo de la manera como vamos a trabajar en estos dos párrafos, ¿vale? Para que puedan trabajar su resumen de manera más concreta y que comencemos ya mismo a escribirlo y a generarlo, ¿vale? La idea es que terminando hoy esta clase ustedes ya tengan un inicio de ese borrador. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por acá. Este es el párrafo 1 de ese documento. Voy a leerlo en voz alta y luego ustedes me dicen cuál es la idea central de ese párrafo. Es decir, recuerden que nosotros identificamos la idea global del texto, por eso se llama global, ¿sí? Pero hay otras ideas no globales, sino más particulares que alimentan a esa idea global. En los textos generalmente es así, ¿sí? Tenemos temas, subtemas, tenemos idea global, ideas secundarias o subtemas, ¿sí?
y por lo tanto estamos obligados a reconocerlas. Recuerden también que en el uso de macroreglas, las dos primeras implican que yo sepa seleccionar, y ahí vamos a centrar un poco la reflexión sobre cómo seleccionar lo importante. También lo decíamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué es lo importante de acá? Y qué dejar de lado, porque también está la segunda macroregla, que es la de supresión. Es decir, con qué yo no me voy a meter, qué es lo que no voy a contar, qué es lo que no voy a incluir en mi resumen. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces lo voy a leer. Lo que creemos que los adolescentes están haciendo y lo que realmente están haciendo pueden ser dos cosas completamente diferentes, especialmente cuando se trata de redes sociales. Un alumno de secundaria que parece estar aburrido podría estar chateando sobre temas importantes con su nuevo mejor amigo en Snapchat. Un gamer podría quejarse cuando le recortaste su tiempo en internet, pero al mismo tiempo podría sentirse secretamente aliviado. Otro adolescente que no parece adaptarse a la escuela puede ser la estrella más popular de YouTube. Para averiguar qué está sucediendo realmente en las vidas de los adolescentes en las redes sociales, Common Sense Media encuestó a más de 1.100 adolescentes entre 13 y 17 años en su estudio más reciente, Social Media, Social Life, Teens Reveal Their Experiences. Redes sociales, vida social, los adolescentes revelan sus experiencias. El nuevo estudio actualiza nuestra investigación de 2012 sobre los adolescentes y las redes sociales con sorprendentes nuevos hallazgos que abordan los temas que más preocupan a los padres, como el cyberbullying, la depresión e incluso la popularidad en Facebook. Les doy un adelanto, los adolescentes ya casi no usan esta red social. Chicos, ¿cuál sería la idea central de este texto? Y la vamos a marcar en verde. ¿Cuál es la idea central? El ejercicio ya lo hicimos la semana pasada, recuerden. Ese es el párrafo 2, ¿cierto? Este es el párrafo, ya te digo. No, este es el párrafo 1. Ah, listo. No, yo no lo tengo. Pero creo que en este párrafo demuestra la intención del artículo, ¿no? El Muy bien. objetivo. ¿Cuál es el objetivo del artículo? Em, bueno, pues saber cómo se sienten realmente los adolescentes con sus redes sociales Muy o cómo bien. influyen. Perfecto. ¿Cuál sería la oración que me dice eso? Ah, bueno, ahí sí. Voy a mirar. Dale, Daniel. Ayúdenme. Porque Daniel va muy bien. Este párrafo está indicando la intención del texto y da informaciones al respecto de nutrir esa información inicial, es decir, de nutrir esa intención. Pero ¿dónde está la intención expresada? ¿En cuál de las oraciones está expresada esa intención? Cristian David, te escuchamos. Igual, cuando nos dice, especialmente cuando se trata de redes sociales, un alumno de secundaria pues, está aburrido. Pero Tras, recuerda, perdón, Cristian, recuerda que las oraciones, cambiamos de oración cuando se hace un punto. O sea que si tú me dices esto, entonces esta parte pertenece a esta primera oración. Esta ya sería otra. Hasta aquí. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál sería entonces? Profe, el tema sería la primera oración, lo que creemos que los adolescentes están haciendo y lo que realmente están haciendo, hacer dos cosas completamente diferentes, especialmente cuando se tratan de las redes sociales. ¿Por qué? Porque nos dan una idea general de qué, o sea, de qué se va a tratar el texto, que es sobre los adolescentes en las redes sociales. Y la idea global sería el último, para mí, lo identifico como la última oración, que si no estoy mal, empieza desde el nuevo estudio, pues hasta... ¿Por qué? Porque nos dan información precisa, exacta, sobre una investigación que se realizó en el 2012, tocan temas sobre el ciberbullying, creo que lo pronuncio bien, y refleja el texto, bueno, en este caso el párrafo para quien está dirigido, que es para los padres, el objetivo que tiene. Muy bien, muy bien. Muy bien, Paula. Cristian. no estoy de acuerdo con la primera parte, pero la segunda parte no me cuadra porque
hay veces que hay mucha información que es muy precisa y puede ser un poco irrelevante a veces. Muy bien, tienes toda la Entonces, razón. ¿A ti te parece irrelevante esa última oración entonces? eh, sí, me parece un poco irrelevante el hecho de que nos esté mencionando hallazgos, de cierta manera. Yo digo que en sí es de que nos diga lo del cyberbullying, por ejemplo, o sí, Vale, Cristian, muchas gracias. o sea, que nos diga en sí lo que trata, no lo que nos dice con relevancia Ujú. a investigaciones. Vale, perfecto, muy bien. Te recordemos que tenemos un título en el Por texto. ejemplo, yo cogí Dale, dale. Cristian, habla. Bueno, mientras Cristian regresa. Sí es cierto, si ustedes se fijan, que lo que yo he marcado en verde a partir de lo que Paula dice, tiene toda la razón. Si ustedes se fijan, este párrafo arranca de una vez siendo la introducción del texto diciéndonos qué es lo que quiere decirnos y a partir de qué lo va a decir, ¿sí? Entonces, la oración que he marcado en verde es la oración principal de ese párrafo, es decir, la idea principal de ese párrafo. Uno supone que las ideas que vienen están siendo apoyo para esa idea principal que está en verde, pero uno tendría que seleccionar, haciendo uso de las macro reglas, aquella que es la más relevante para poder utilizar también, ojo, la selección, pero además la supresión. Recuerden que cuando uno está haciendo un resumen, uno no puede tomar todo lo que dice el autor. Uno tiene que marcar lo importante, marcar lo que tributa a eso que está importante, es decir, si lo llevamos a términos más generales, cuál es la idea global del párrafo y cuál es el tema del párrafo y cuál sería la idea global. En este caso, siguiendo lo que Paula nos ha recomendado, es, y estoy de acuerdo, la idea, el tema estaría en verde y la idea general que tributa ese tema estaría en amarillo. ¿Qué pasa con lo que queda en el centro? ¿Qué sucede con eso que está en el centro? ¿Lo tendríamos que dejar de lado? Eso también implica que yo vaya tomando decisiones. O sea, uso la supresión ahí, es decir, hago esto o podría rescatar algo de ahí, por ejemplo, para hacer la labor de generalización, por ejemplo, ¿no? Yo podría generalizar. ¿Cristian? sí, uno llega a hacer eso, llega a esa conclusión en ciertas maneras casi siempre. Hacer como un o sea, como tomar las ideas centrales que tiene el texto y minimizarlo lo menor posible. Sí, llevarlo al plano de la síntesis, ¿no? Que eso es lo que queremos hacer, llevarlo al plano de la síntesis. Entonces también quiero decir que no le tengan miedo a hacer esa selección y esa supresión al mismo tiempo. Voy con Daniel y luego les explico otra cosita. Daniel, gracias, Cristian. Así, profesor, le iba a comentar. Yo estoy de acuerdo con Paula. La primera oración es la idea principal de ese párrafo. Y Muy lo que bien. usted resaltó en amarillo, como él mismo lo dice, actualiza la investigación, o sea, son los resultados. Exacto. También Muy bien. importante. Lo otro que usted le colocó así son ejemplos, pues que no, que son refuerzo de la idea principal. O sea, Claro. no hay que tenerlos sí, o sea, sí hay que tenerlos en cuenta, pero no son relevantes. Fíjate qué podríamos hacer ahí. Usar la macro regla de generalización. Voy a hacer por aquí algo. A ver si el Word me lo Ah, permite. ya entendí. O sea, usted lo va a resaltar. O sea, usted la segunda regla de generalización la va a resaltar de otro color, por así decirlo. Exacto, pero fíjate que si yo quiero generalizar aquí, ¿sí? Esto que está en tachadito, digamos que lo he tachado, voy a ponerlo en color rojo para que lo veamos un poquito mejor, ¿sí? Y lo taché. ¿Qué significa que yo acabo de hacer eso? Eso no lo voy a usar necesariamente. O sea, estoy usando la macro regla de supresión, ¿vale? Suprimo. Sí, sí. Ujú. Pero resulta que yo puedo llamarle a eso, de acuerdo como Daniel le ha dicho, ejemplos. Entonces yo puedo generalizarlo en mi texto como ejemplos. ¿Cómo lo digo? El autor da ejemplos sobre casos relacionados con el tema. Ya. Y ya, eso, ¿no? Y ya. Entonces Ah, fíjate todo lo que me he ahorrado. Ahí ya estoy resumiendo.
Entonces, fíjate que yo puedo hacer esto, ¿no? Entonces voy construyendo el autor. Yo voy construyendo acá, da ejemplos sobre casos relacionados. Al tema. Y listo, esa es mi generalización. ¿Sí o no? Y Sí, tomé, fíjense ustedes, un párrafo que tiene una cantidad de información, la reduje a su mínima expresión, pero de manera lógica. De manera lógica. Es decir, yo no he, como muy bien también lo reflexionaba Daniel, no he tomado la vía de copiar, pegar y cambiar por sinónimos, como lo dijimos al principio de la sesión, sino que lo he hecho buscando cuál es la información central del párrafo que está en verde, cuál es la información del párrafo que directamente tributa, ayuda a la comprensión de esa información que está en verde y es lo que está en amarillo, y todo lo que tengo en rojo tachado lo generalizo en una idea cortica que dice el autor de ejemplos sobre casos relacionados. Y listo. ¿Sí o no? Sí, queda cómodo. Sí. sí. ¿Perdón? Me están haciendo una pregunta, es que no escucho. Hay alguien que tiene un... Perdóname, Cristian, es que tu micrófono no está funcionando muy bien y no te escuchamos muy bien. No sé si solamente sea yo. Bueno, ¿cómo vamos, chicos, con esto? El resto de chicos, si vamos bien, si la comprensión es clara, ¿me regalan su pulgarcito, por favor? Sí, profe, está bien. Pulgarcito, Está bien, pulgarcito. está bien, profe. Levántenlo, eso, levántenlo. Levanten su pulgar virtual. Profe, mire que por lo menos yo pues antes de la clase yo ya había analizado pues la actividad con la profe Marta ¿Sí? y ahí la pregunta A y la pregunta D, la verdad tengo problemas porque por lo menos nos dicen de qué trata y luego de qué trata exactamente. ¿Listo? Y luego me dicen que ponen relieve y luego en qué insisten. Entonces, uno creería, pues yo, como si fueran la misma pregunta, pero según lo que la profe Marta comenta, son preguntas distintas. Sí, son preguntas diferentes y ya te las voy a aclarar, porque son preguntas Vale, diferentes. gracias. Bien. Aquí hemos aplicado 3 macro reglas, chicos. 3. Hemos aplicado la macro regla de Selección. Daniel. Sí, Daniel, tienes toda la razón. Si hubiéramos aprendido esto desde el bachillerato, ahora no estaríamos sufriendo. Pero fíjate que no hay sufrimiento eterno. Por eso ustedes vienen a estos cursos, para poder parar de sufrir. Claro. Entonces, 3 macro reglas, ¿sí o no? Selección, obviamente. Selecciono lo verde, selecciono lo amarillo. Supresión, suprimo todo lo que está marcado en rojo y tachado. Y la macro regla de generalización. Generalización. Ujú. Fíjense, muchachos, esto tampoco es ingeniería de cohetes. Esto se puede hacer con tranquilidad. Si uno es juiciosito y hace la lectura y atiende al hecho, y créanme, haciendo eco de lo que acaba de decirnos Daniel al chat, usted puede parar de sufrir ahora y pasar a una universidad tranquila, o sea, y además aprender y ser un excelente profesional, que es lo que necesitamos en este mundo, que es lo que necesitamos en este país particularmente para combatir tanta problemática que tenemos. Si usted se aplica a hacer estas cosas ahora, créanme que va a poder transitar por la universidad de manera más tranquila. Entonces vamos a la pregunta que nos hace Paula para que pasemos después a la práctica ya de ustedes. Voy a proyectar de nuevo la parte del plan de texto para que resolvamos esas 2 duditas, ¿vale? Pregunta A, que dice Paula, que le causa un poquito de incógnita, y la pregunta D, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando el texto nos dice sobre el tema, ¿sí? Es lo mismo que decimos aquí. ¿De qué se trata? Es igual al tema. ¿Y de qué trata exactamente la idea global? Ahí es donde está el ejercicio que hicimos ahorita, Paula y todos. O sea, ¿de qué se trata? Volvemos al ejemplo de Rin Rin. ¿De qué se trata? De la desobediencia. ¿De qué trata exactamente? De que los adolescentes en algún punto quieren su independencia y lo logran, de acuerdo a la época que está escrita el texto, a través del licor, las mujeres y qué sé yo, y ¿qué más dijimos?
Los amigos. De la desobediencia, y del tema, de la idea central del tema era la desobediencia, y de la idea global, pues del machismo de la rana. Sí, de renacuajo. Sí, de renacuajo. Profe, entonces, mi confusión es que, mire que en la tercera nos preguntan la idea global, y en la cuarta también nos preguntan por el tema. Yo creo Entonces, que ahí no hay ningún problema de que lo volvamos a poner. Ahí no hay ningún problema que lo volvamos a poner, porque de lo que se trata el plan de texto es que ustedes puedan hacer uso de tener claridad sobre lo que son las cosas. Entonces tú puedes decir, aquí por ejemplo, digamos que estas respuestas aquí son un poquito más libres, por decirlo de alguna manera, un poquito más, si se quiere, más desde tu punto de vista. ¿Sí? ¿De qué se trata? Entonces tú puedes extenderte un poquito. Se trata de qué sé yo, una anécdota que le sucede a unos personajes respecto a la desobediencia. Y luego, ¿de qué se trata exactamente? Hay un renacuajo que, entonces puedes contar un poquito como la sinopsis, ¿vale? Si ahí me siguen, pero sigue siendo tema e idea global. Entonces, cuando nosotros le preguntan ya por la idea global en la 3, entonces uno ya la particulariza. Tal y tal, ¿sí? Y después el tema, ahí también lo particularizas. Digamos que la diferencia entre el punto 2 y el punto 3 en esta pregunta es que el punto 2 puede hacerlo, o lo puede hacer uno de manera un poquito más libre, ¿sí? Y aquí ya te toca particularizarlo, toca decirlo como es. ¿Sí me hago entender? listo, más exacto, más específico. Exacto, sí, sí, sí. Y ahora, el punto D sería, recuerden lo que yo les decía ahorita, ¿qué es lo que los autores están remarcando a lo largo de su documento? ¿Qué es lo que, si se quiere, están insistiendo? Entonces, un autor generalmente o una autora generalmente lo que va a hacer es desarrollar su tema a partir de repetir, a partir de insistir, a partir de relacionarse directamente con un concepto. Si nosotros decimos, bueno, el texto que habla, ese texto que estamos analizando ahorita de adolescentes y redes sociales, uno puede decir, insiste en redes sociales y las consecuencias de las redes sociales, porque lo está diciendo en todo el texto. O sea, ¿qué es lo que durante todo el texto se está trabajando por parte del autor? A eso se refiere poner en relieve. O sea, el relieve ustedes saben que es, si ustedes recuerdan sus clases de geografía, el relieve son las elevaciones, las colinas, las montañas, es lo que destaca. ¿Sí? Lo que se queda plano, no. Lo que queda plano, no. Sino que es lo que sube, baja, es notorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que más notamos en un texto? Es eso en lo que insiste el autor. ¿Listo? O sea que esas dos preguntas se juntan. ¿La D? Sí, claro, claro, es lo mismo. Lo mismo. Porque yo creí que eran preguntas aparte. No, 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 no. Cuando tú tienes, y muy buena pregunta la que tú estás haciendo, Paula. Cuando tú tienes dos preguntas y recuerden que este punto se configura como un punto seguido, están relacionadas directamente. Si esta estuviera en el punto E, o sea, si por ejemplo yo hago esto, esa sí sería diferente. Pero como se queda acá, son iguales, están relacionadas, apuntan a un mismo tema. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces volvamos a nuestro ejemplo. Volvamos a nuestro ejemplo y hagamos un segundo párrafito rápido para que ustedes pasen a la práctica ya de escritura, porque quiero que escriban hoy. Es necesario que escriban hoy. Y vamos a hacer esa escritura a través del ejemplo de Daniel, que Daniel nos va a permitir mirar su ejemplo también. Este es el segundo párrafo del texto. ¿Quién me ayuda a leerlo en voz alta, por favor? No todos, porque no nos vamos a entender. Yo, no sé, nadie se presta. Dale, Paula, gracias. Hoy en día, el 89% de los adolescentes tienen su propio teléfono inteligente, en comparación con el 41% en 2012. Crecieron junto a Instagram y Snapchat. Hacen sus tareas en Google Classroom. Encuentran apoyo emocional en foros para adolescentes. Comparten en Tumblr. Y es probable que te envíe un mensaje de texto con el mensaje te quiero. Antes de decírtelo,
en persona. Pero las preocupaciones sobre las consecuencias negativas de las redes sociales han crecido junto con su popularidad entre los adolescentes. Informes sobre el suicidio en adolescentes, la adicción, el ciberbullying y el deterioro de las habilidades sociales causadas desde padres hasta adolescentes. Perdóname, Paula, es que se te está escuchando bastante mal. ¿La lectura? Es tu sonido, no sé si hay algo como por ahí que pareciera que... ¿Estás con audífonos? No. Fíjate que pareciera que estuvieras con audífonos porque hay como una interferencia. Dame un momento, ¿ya? Algo pasa con el micrófono de tu equipo. Dale otra vez. Me dice si ya. Ahí mejoró un poquito, sí, continúa. Pero sí, de mal. Lo que pasa es que cuando hablas es que se daña. Ok. Informes sobre el suicidio de adolescentes, la adicción, el ciberbullying y el deterioro de las habilidades sociales han causado desde padres a adolescentes. La industria tecnológica misma consideren las redes sociales como posibles factores contribuyentes. Si es que no de estos problemas, esta encuesta aclara algunas de esas preocupaciones y llama la atención de las razones por las cuales algunos por sus mundos digitales. Estas son las conclusiones principales del informe, que significan y lo que pueden hacer al respecto. Sí, yo pienso igual, Daniel. Muchas gracias, Paula, pero realmente tu lectura casi no la escuchamos precisamente por el micro que debe estar fallando. Sí, yo voy a repetir la lectura. Te agradezco mucho por tu participación, Paula. Yo voy a repetir la lectura para que todos la tengamos clara. Hoy en día, el 89% de los adolescentes tienen su propio teléfono inteligente en comparación con el 41% en 2012. Ellos crecieron junto a Instagram y Snapchat, hacen sus tareas en Google Classroom, encuentran apoyo emocional en foros para adolescentes, comparten poesía en Tumblr, y es más probable que te envíen un mensaje de texto con el mensaje te quiero antes de decírtelo en persona. Pero las preocupaciones sobre las consecuencias negativas de las redes sociales han crecido junto con su popularidad entre los adolescentes. Informes sobre el suicidio de adolescentes, la adicción, el ciberbullying y el deterioro de las habilidades sociales han causado que muchas personas, desde padres hasta docentes y la industria tecnológica misma, consideren las redes sociales como posibles factores contribuyentes si es que no son la causa misma de estos problemas. Esta encuesta aclara algunas de esas preocupaciones y llama la atención sobre las razones por las cuales algunos niños se ven profundamente afectados por sus mundos digitales. Estas son algunas de las conclusiones principales del informe, lo que significan para ti y tu hijo y lo que puedes hacer al respecto. ¿Cuál es la idea principal de ese párrafo, queridos compañeros, compañeras? ¿Cuál sería? Recuerden, idea principal. Vamos a seleccionar una idea principal. Vamos a seleccionar una idea que aporte a esa idea principal y vamos a hacer la supresión del resto. Daniel, cuéntanos. Sí, profe, pues de acuerdo a la anterior clase, tengo Sí. aquí que la idea principal está localizada en la oración 5, número 5. Ok, entonces aquí va la 1, aquí va la 2, aquí va la 3, aquí va la 4 y la 5 sería esta. ¿Sí? Sí, señor. Bien, voy a marcarla entonces y ustedes me dicen, Ah, bueno, si están de acuerdo, ¿no? También. sí, así estamos de acuerdo. Vamos a Listo. ver. Vamos a ponerla ahí. ¿Qué me dicen el resto? Gracias, Daniel. ¿Qué me dice el resto? ¿Está bien, profe? ¿Está bien? Sí. ¿Cuál sería entonces? Pero ojo porque yo hoy tengo esta idea de aquí y les pregunto,
esta idea sería igual o más importante que la que acabamos de marcar. No, profe, pues yo creo que, o sea, esa que no está marcada, Ajá, eh, simplemente dice que o sea, en la parte que dice han crecido junto con su popularidad entre los adolescentes, me parece que ajá, es como un dato eh, que simplemente dice, esto aumentó y ya. En cambio, ajá, la que resaltamos ajá. aclara las preocupaciones y hace un llamado de atención pues a los adolescentes y a los padres o sea, que por ejemplo no entienden por qué eso tan digital les afecta tanto. Muy bien. Pero esa que yo tengo allí sin marcar, que está simplemente resaltada en gris, ¿no podría ser la idea que ayude a la que ya seleccionamos como la principal? ¿No ayudará a la verde? ¿Esa no podría quedar en amarillo? Ah, pues, bueno, sí, también. Pregunto. Yo digo que O será esta otra? podría complementar pues lo que ya tenemos, que sería lo que tenemos en verde. Ok, Daniela, muy bien. ¿Pero esa sería un buen complemento o habría una que puede complementarla mejor? Recuerden que estamos resumiendo. Entonces necesitamos tener como las ideas más concretas. ¿Sería esa en amarillito? Profe, la que sigue no es que yo pensaba en la que sigue, pero es muy larga, ¿no? También. ¿Esta? Sí. Yo también pensaba la que sigue los informes del suicidio, sí, me parece Ujú. más complementaria. Ya, muy bien. Pero eso sería como ejemplos, ¿no? Que Pues sí, ayudan también. a complementar el tema, la idea. O sea que esto lo podríamos generalizar o integrar. Mm, sí, Habría que mirar la fortaleza de la idea que está encerrada ahí. Informes sobre el suicidio de adolescentes, la adicción, el ciberbullying y el deterioro de las habilidades sociales han causado que muchas personas, es decir, los informes sobre esos casos han hecho que los papás, docentes y la industria tecnológica se preocupen. ¿Sí? sí, claro, porque así, concluyendo, el tema sería la preocupación que ha causado en los adolescentes Ah, por... perfecto. Pero eso no está incluido aquí. Sí, está Ahí también incluido. está. Ujú. ¿Cierto que sí? Entonces Ujú. sería eso en amarillo. Sí. Ajá. Entonces esta sería la amarillita. ¿Sí? Y voy a marcar en letras rojas ¿El estas de resto? aquí y estas de aquí. ¿Sí? Ustedes me dicen, ¿podemos convertir esto a través de la generalización o la integración en otra idea? ¿En una idea más corta o simplemente no es necesario usarlo? La primera da porcentajes. Sí, da porcentajes, Ujú. pero creería que no, realmente no la necesitamos. Muy bien, sí, está muy bien, porque recuerden, hay que comenzar a dejar cosas de lado porque entonces usted no va a resumir. Usted tiene que Y comenzar a hacer esa, su y esa presión. es la idea. Exacto, esa es la idea. Am, Ah, bueno, y me faltó marcar esta acá en rojo acá abajo. Podríamos decir en la que subrayó de rojo en la mitad, Ajá, eh, que hay factores ajá. que, que generaron eh, la identificación del problema en los adolescentes en las redes sociales. Existen factores que sirvieron para... Para la Ah, identificación del problema, de la preocupación, porque generó una preocupación en los adultos, en los padres.
Ah, más o menos así, ¿cierto? Sí, ¿qué opina usted, profe? Yo creo que está bien. Sí. Yo creo que Ah, está chévere. profe, ¿cómo sigue mi audio? Mejor, mucho mejor. Sí, es que me Sí, puse ahorita. audífonos ahora sí. Ah, magnífico. Síguelos usando, Paula, porque sin los audífonos se te escucha terrible, pero así se te escucha perfecto. Vale. Súper. Entonces, muchachos, primera parte del párrafo se va, porque tiene porcentajes que no vamos a tocar, cita anécdotas como que los chicos están en Instagram, en Classroom, en Tumblr, y esa anécdota de que te pueden mandar un te quiero antes de decírtelo en persona, eso es irrelevante para el resumen. Se deja por fuera. La idea central del párrafo estaría en color verde, la idea que ayuda a la comprensión de ese párrafo estaría en amarillo, la idea que está aquí se generalizó en esta idea más pequeñita. ¿Y qué hacemos con esta última? ¿No la usamos? No, no la usamos. Tampoco, ¿cierto? No es necesario. No. No porque a eso es lo que se concluye eh, la idea global y el tema. Perfecto. Entonces, fíjate, dos párrafos grandotes que los hemos dejado tal vez en uno. Eso es resumen. ¿Sí me siguen? Sí, profe. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas, por favor? Si todo va bien, si me están escuchando bien, me regalan su pulgarcito para que pasemos a la última parte de la sesión. Muy bien. Catherine, ¿no estás? María Isabel, ¿dónde anda? Ok. Daniel Serna se duplicó. Así es. Duplicado. Ah, Catherine, volviste, qué bueno. Muy bien. Edwin, ¿estás ahí? Bueno, solamente está su letra E. Ah, no, sí, sí está Edwin. Bueno, mi querido Daniel, voy a dejarte compartir pantalla para que miremos entonces tu caso y con ese caso que todos comencemos a escribir. ¿Listo? Listo, profe. Vale. ¿Ya pueden ver? Sí, señor. ¿Tú elegiste Ujú. cuál texto, Daniel? Leímos el texto número 2 de la fotografía. Muy bien. Entonces, desde el principio, ¿no? Sí, sí, vamos mirándolo. Sí, bueno, pues nombre, línea, grupo, bla, bla, bla. La lectura es el número 2 completado, pues, o sea, las ideas más sencillas a las complejas. Entonces aquí está. Eh, la A, ¿de qué se trata? Sobre las fotografías. Y exactamente el uso y la importancia de las fotografías. Muy bien, muy bien. Ok. La B es ¿por qué se ha escrito? Entonces, mi respuesta es porque la fotografía tiene el papel más importante del tiempo moderno, que es una evidencia clara e indispensable. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, listo. La siguiente es, ¿qué quiere explicarme el autor? Bueno, yo como reflexioné en esa pregunta, yo puse esto, que es que hay efectos cognitivos en las personas que toman fotos en sus viajes. Los efectos cognitivos, pues, me refiero a que a realizar esa acción le generan la emoción o algún sentimiento, pues, a las personas. Ah, bueno, entonces, bueno, listo, Daniel. Entonces quiero aclararles algo. Cuando ustedes Ujú. hablan de elementos o efectos cognitivos, recuerden que el término cognitivo viene de conocer, es decir, de conocer, de aprender. O sea, todo lo cognitivo tiene que ver es con el aprendizaje. Yo creo que lo que ustedes Ah, quieren ya. decir es emocional, efectos Sí, exacto. emocionales. ¿Sí? Entonces emocionales. ¿Sí? Mejor, ¿no? Bien, chévere. Sí, mejor. El siguiente es, bueno, ¿qué pone relieve en qué insiste? Esa sí fue más extensa. Ajá. La mayoría de personas que viajan llevan con ellos cámaras para tomar fotos de dichos viajes e insisten en que las personas se sienten inseguras y no estén conscientes del lugar que están visitando. Entonces la foto es la única prueba que los hace sentir seguros. Sí, muy ¿Está bien. claro? Sí, ¿Sí? es claro. ¿Entendido? Sí, Ah, señor. listo. Aquí en la siguiente, entonces, a una idea global, lo que estábamos hablando ahorita con todos, con Paula. Aquí Ajá. colocamos
el valor de la fotografía en la cultura moderna. Eso, Porque la mejor. fotografía no es antigua, es, bueno, es relativamente moderna. Ujú. Muy bien. Listo. La siguiente es reconocimiento del tema, como lo que estamos hablando ahorita. Aquí, o sea, aquí en esta pregunta nos exigen que en una sola oración o en un enunciado muy corto lo globalicemos, ¿cierto? Ok. Entonces aquí colocamos el acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia es también un modo de rechazarla. Quiere decir que cuando se confina la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia en una imagen, se convierte en un recuerdo. Vale, ahí te faltaría entonces optimizar la redacción de la última parte, porque tú dijiste, Ujú. no está ahí, pero tú dijiste se convierte en un recuerdo, ¿no? Pero dice un Sí. recuerdo solo. Ujú. Ah, listo. Ahorita lo hago. Ok, En subtemas que se desarrollan, el turismo, ansiedad y la inseguridad. bien. Sí, ah, listo. Ah, bueno, y esas palabras, eh, pues fueron para mí, ¿no? Las que más me llamaban la atención. Perfecto. Fotogénico o fotogénica, pues que sale muy favorecido en una foto. En conjunción, pues unión de dos o más cosas. En turismo es afición, pues viajar a un lugar por placer. En periodos, espacio de tiempo donde ocurre un acontecimiento. Ajá. Irrecusable que no la entendí como después de 10 minutos de haber leído lo mismo. Dice que no se puede evitar. O sea, así lo puedo lograr a entender, que no se Ok. puede evitar. Excursión, salida o viaje de corta duración que se realiza como diversión. Bueno, no sé si estas valgan la pena, la de Torre Eiffel y Cataratas. No, está bien, está bien. No hay Sí, problema. Torre Eiffel, pues estructura de helado localizada en Francia. Cataratas de Niágara son un conjunto de cascadas situados en el río de Niágara en la zona noreste de América del Norte entre Canadá y, bueno, y ellos, Estados Unidos. Turistas, personas que recorren un lugar por placer. Y destacable que es digno de ser destacado por sus cualidades. Muy bien. ¿Sí? Entonces, sigamos. Eh, Aquí en la parte de los comentarios lógicos, bueno, claramente pues encontramos este pero, nada más. Los otros pues no, como lo dijo aquí el compañero, no se encuentran en el texto. Entonces el Pero pero debe pues, haber otros, ¿no? No solamente son que ha puesto la profesora ahí como ejemplo, sino que ustedes puedan identificar otra clase de conectores que no solamente son los de contraste, sino los ok, de adición, los de desarrollo, los de inicio, los de cierre, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Para sí, que ustedes puedan también utilizarlos en su resumen. Porque si ustedes solamente identificaron un pero, pues no va a ser lo único que ustedes van a utilizar en su resumen, ¿no? no es lo único que, ajá, listo. Bueno, aquí ahí le coloqué revisar de nuevo pues para entregarlo bien. Sí, muy En bien. identificación, una cierta identificación de la estructura. Bueno, lo que hablábamos ahorita. Em, Esto es bastante, no me he dado cuenta. Bueno, en introducción tenemos, si las fotografías tienen la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. ¿Ustedes han hecho ya allí, han tomado literal del texto base o lo Sí, han ya transformado? Lo tomaron literal. no, esto parece tomado literal. Ujú. Sí. Entonces, bueno, revisar este punto. Sí, la idea también en esa parte de la introducción del cuerpo y de la conclusión es que ustedes pongan las ideas ya transformadas con sus palabras sin necesidad de traer las ideas tal como están en el texto base. O sea, aquí ya toca es comenzar a trabajar con esa transformación discursiva de la que hablábamos en la sesión de hoy. ¿Sí? Listo. Me imagino que igual está Bueno, el entonces, cuerpo, igual está la conclusión, ¿no? sí, así está ese punto entero. Bueno, Sí. entonces avancemos, por favor, Daniel. Que Ujú, no... sí. Bueno, el número 8 lo que le había comentado al principio de la clase, que es el Ah, subrayado, eso fue lo primero que hicimos. vale, Bueno, este mapa, como dice ahí, falta. ok. Y el texto 2 está aquí. Listo. Aquí está el subrayado. Muy bien. ¿Qué es lo que está en verde? En verde están las ideas
que más pues, me llamó la atención y pues como así, por ejemplo, el objetivo del texto, de los párrafos. Y lo que estaba resaltado en azul, pues fueron las palabras. Ya. Entonces, Eh, la recomendación que te voy a hacer a ti y le voy a hacer a todos de nuevo, Daniel, es que traten de hacer el subrayado y la selección de información, la supresión y el uso de las macro reglas como el ejemplo que acabamos de hacer ahora. listo. Idea central, idea que apoya esa idea central y el resto de la información para ser generalizada o integrada. ¿Listo? Ah, listo. Y de esa manera ya comenzamos a avanzar sobre la escritura del borrador. Entonces, lo que vamos a hacer en estos últimos minutos que nos quedan, chicos, de la clase, es que usted va a utilizar el tiempo para trabajar, tal como lo ha mostrado aquí Daniel, en el recorrido sobre el plan y que cuando lleguen al texto lo puedan subrayar y lo puedan trabajar a partir del uso de macroreglas, tal como lo hicimos en el ejemplo de ahorita con los dos párrafos del texto de las redes sociales y los adolescentes. ¿Listo? Ah, listo, profe. Sí, menos mal que pues me motivé a mostrar para ver cómo estaba quedando. Súper, súper chévere. Muy bien. Listo, Entonces, profe, chicos, gracias. Ujú. con gusto. La idea sería, aprovechemos este tiempo para trabajar, por favor, en ese asunto. Y mientras ustedes van trabajando allí, yo voy resolviendo dudas o preguntas que ustedes tengan al respecto. Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hayamos hecho, si necesitan que yo repita alguna parte de lo que hasta aquí hemos hablado, quieren que les proyecte de nuevo el ejemplo que hicimos. Díganme, por favor, para que se ayuden en la realización de ese trabajo de subrayado y de selección y sobre todo de apropiación de las macroreglas. ¿No hay preguntas? Chicos, de nuevo pregunto, ¿hay preguntas? Si todo está bien, si no hay ninguna duda, me regalan su pulgarcito entonces, por favor. Si todo está claro. Gracias María, Paula, Daniel. Gracias Edwin. Alexis, muy bien. Daniela, Valentina, muy bien. Geraldine. Juan Esteban. Bueno, también aprovecho para preguntarle a las chicas que se reportaron hoy conmigo como que recién llegan al programa y a este curso. ¿Hay alguna duda de parte de ustedes, particularmente sobre lo que hemos trabajado el día de hoy o sobre lo que les expliqué al principio que tenían que hacer para ponerse al día, por lo menos de manera macro? Pues a mí me quedó todo claro. ¿Todo claro, María? Y por mi parte también todo claro. Perfecto, Daniela, Sí, muy a mí bien. también. Pues hasta ahora no me ha surgido ninguna duda. Voy a empezar a Magnífico, Laura. desarrollar el texto y ya voy mirando a ver. Súper, Laura, muy bien. Ok. Geraldine, ¿alguna pregunta? No, señor, todo claro. Muy bien, chicos, entonces voy a quedarme aquí conectado mientras ustedes están trabajando. Voy a cerrar mi micrófono. Si necesitan algo, con mucho gusto, recuerden que terminamos a las 12 en punto. Me cuentan. Profe, Dime, antes de que se vaya, o el micrófono. Entonces, en la parte de optimizar, me recuerda, es que la redacción. en la redacción. Ah, Es listo. la redacción de esa oración la que está faltándole una parte, porque tú la leíste, pero no estaba ahí. Algo así como el cierre de la oración. Tú usaste un verbo que no está ahí. Ah, listo, listo. Bien, ¿Listo? gracias. Bueno.